Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa del día de hoy, Ñande Yara Ñe, como siempre, que llega hasta cada uno de ustedes. Agradecemos, ¿verdad?, a todas las personas que nos acompañan, que siguen, que quieren estudiar verdaderamente la Biblia, que quieren entender la palabra de Dios, pero no simplemente desde un sentido, ¿verdad?, de la interpretación o desde la aplicación, ¿verdad? Esto es muy importante, que tenemos que llegar después a llevarlo a nuestra vida, porque como dice el Papa Francisco, la Biblia no está simplemente para ser estudiada, dice el Papa Francisco, sino que sobre todo para que nosotros podamos estudiarla, entenderla, pero después ponerla en práctica. Bueno, nosotros estábamos leyendo o queríamos comentar, ¿verdad? La semana pasada habíamos dejado nuestro estudio bíblico así sistemático que estamos haciendo en una forma sistemática, en una forma corrida. Estamos leyendo el capítulo 30 del libro del Éxodo. Y estábamos en el versículo 11 que va hasta el 16. Y nos llamaba la atención y decíamos, y esto nos levantó un poquitito la oreja diciendo, bueno, el Señor habló a Moisés y le dijo. Aquí es como si fuese que nosotros no sabíamos que Dios estaba hablando con Moisés. Pero desde hace rato que nosotros sabemos que es Dios el que le estaba hablando a Moisés y le estaba dando las instrucciones de cómo tendría que ser el templo, qué cosas, qué mobiliarios tendría que existir en el templo, quiénes serían los responsables del templo, cómo Moisés los tiene que ir consagrando a los encargados del templo, en fin, todo esto nosotros estamos hablando. Y ahora de repente, en el capítulo 30, versículo 11, no sé si el autor sagrado nos quiere recordar como si fuese que nosotros ya nos hemos olvidado de que Dios le estaba hablando a Moisés. Dice de nuevo, el Señor habló a Moisés y le dijo. Nos dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno pagará al Señor el rescate de su vida, para que no recaiga sobre ellos ninguna calamidad en ocasión del empadronamiento. La cantidad que pagarán todos los que sean sometidos al censo será medio ciclo, según el peso de los ciclos del santuario. Y este será un tributo reservado al Señor. Todos los que sean sometidos al censo, o sea, los que tengan más de 20 años, pagarán la ofrenda reservada al Señor. El rico no dará más de medio ciclo, ni el pobre menos, para cumplir con el impuesto debido al Señor en rescate de sus vidas. Tú recibirás de los israelitas el dinero del rescate y lo destinarás para el servicio de la carpa del encuentro. Esto servirá de memorial delante del Señor en favor de los israelitas para el rescate de sus vidas. Veamos un poco la cuestión del impuesto para el santuario. ¿A qué se está refiriendo? Por eso les estamos hablando un poco de economía. Al hacer un censo de los israelitas, cada uno pagará el rescate de su vida. ¿Por qué dice? Para que no recaiga sobre ellos ninguna calamidad con ocasión del empadronamiento. Esto hay también pasajes más adelante que incluso viene sobre David mismo, ¿verdad? Cae esto del empadronamiento. Hacer el censo parece que era como un pecado. ¿Pero por qué? Porque era como decir, vos te considerás casi como Dios, o considerás cuál es mi fuerza, cuál es la fuerza que yo tengo, cuál es la fuerza que yo poseo, cuál es el dominio que yo poseo sobre el mundo, sobre los demás. Y esto entonces lo consideraban como una cosa, moralmente hablando, pecaminosa, una cosa que solamente Dios
es el que tiene la fuerza y el poder sobre las vidas. Pero aquí entonces cuando te está hablando del empadronamiento, bueno, es como que te da, porque te va a hablar un poco de dinero y te va a hablar entonces que cada uno, pero entonces tenemos que sacar casi como un presupuesto, digamos, para poder hacer nuestro presupuesto. Cada uno me templo, para poder mantener nuestro templo. Y ahí te pone entonces cada uno cuánto tiene que dar. Pero recuerden que aquí también te hace el censo a toda la población, ¿viste? A todos. Siempre la cuestión del templo es toda la comunidad. No es solamente algunos, no es solamente algunos que mantienen el templo, es toda la comunidad. Todos tenemos que estar en el templo, todos tenemos que reunirnos en el templo. No se olviden de eso que ya hemos dicho anteriormente. Yo quiero este templo, pero ahí le quiero reunir a todito, entero este año de Atena. Nadie se tiene que quedar afuera y nadie tiene que poner excusa y decir, no, aquí para Dios no hay por inderoga, ya tañemos que están en deroga. Aquí para Dios entonces es el templo, el lugar de la comunidad, pero tenía un sentido teológico, decimos muy profundo. El sentido teológico es que Dios habla en la comunidad donde todos tenemos que escucharnos y donde entonces cada uno que escucha la voz de Dios, que te habla desde los mandamientos, desde el arca, decíamos, y te está evaluando y te está diciendo, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo los mandamientos? Y entonces aquí todos nos escuchamos. Pero ¿por qué será que aquí se mete esta cuestión de los impuestos que se debe pagar? Y porque justamente el valor de monetario es muy importante, el valor de la administración, el valor económico. No podemos entonces vivir del aire, está queriendo decir. Y es la comunidad la responsable de que esta casa de Dios esté entonces en pie, porque es el lugar donde nos reunimos todos y es el lugar donde Dios nos va a hablar. Y vamos a ver un poco los detalles. Ya hemos dicho que aquí de cierta manera hacer el censo era como pecaminoso, porque el único que tiene la fuerza, el poder, o sea, puede medir y puede hacer su censo, por decir así. Dios puede saber la fuerza que tiene a través de sus criaturas. Entonces, ¿quién soy yo para hacer un censo y para decir, estos son los que me corresponden y yo tengo la fuerza para hacer un censo? Y entonces por eso ya te pone, para que no recaiga, dicen luego, sobre ellos ninguna calamidad, con ocasión del empadronamiento, ¿viste? Saca paraguas al comienzo ya te está diciendo cómo es la cuestión. Bueno, pero después sigue en el versículo 13, nos dice la cantidad que pagarán todos los que sean sometidos al censo será medio ciclo. Entonces, claro, porque se hace el censo, ellos ya saben en realidad, ¿verdad? Esto te está haciendo a posteriori, se está escribiendo, o sea, después de que ellos ya saben todo el censo y dividen, es como nosotros, ¿verdad? Es como nosotros decimos, bueno, voy a Yareco a 10.000 personas, voy a gastos a 100 millones, entonces ya dividí, ¿cuánto? Pero viste que se van todos, si somos 10.000, entonces cada uno va a dar mucho menos, ¿verdad? Entonces eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Hacen el censo. Y dice, cada uno pagará todos los que sean sometidos al censo, será medio ciclo según el peso de los ciclos del santuario. Es decir, según lo que necesita el santuario. Y este será un tributo reservado al Señor. Ese es, dice, un tributo reservado al Señor. Entonces, ese tributo que se da, hay que pensar entonces, ahora estamos pensando del templo, más adelante se va a pensar también, ¿verdad?, de los sacerdotes, pero aquí este primero dice es un tributo reservado al Señor. Todos los que sean sometidos al censo, sea los que tengan más de 20 años, pagarán la ofrenda reservada al Señor. Es decir, aquí ya entra incluso hasta la edad, te pone, de cuántos años hay que pagar y todito, y religiosamente, a enterobetea. Y es como que vos tenés una cuenta, no sé, en el banco, y vos tu cuota tenés que pagar, o si sos, ¿cómo que se dice? En un club, tenés que pagar tu cuota del club. Bueno, es más o menos algo así, porque esto es muy importante saber, ¿verdad? Cómo Dios te está pidiendo.
Y algunas veces nosotros caímos embotados, ya ven más o menos. Y bueno, que se vea ahí el que está encargado, que se vea el cura, que se vea no sé quién, que se vea la monja, que mantengan, que vean, que hagan choripán, que hagan empanada, que hagan no sé qué cosa, para que se mantenga su templo. Su templo. No. Primero el templo es de Dios, decimos aquí. Y segundo, el templo, en este caso, viste que es de la comunidad. Porque este es el lugar donde tiene que reunirse toda la comunidad. Y toda la comunidad dijimos, o sea que todos estamos llamados a esto. Y por lo tanto todos estamos llamados a ayudar para conservarlo y para embellecerlo y todo lo que vos quieras. Y después dice, tú recibirás de los israelitas, atención, ahora le dice, tú recibirás, le dice a Moisés, de los israelitas el dinero del rescate y lo destinarás para el servicio de la carpa del encuentro. Te va a traer la carpa, el otro era el templo, ¿viste? Como la carpa, el templo, los dos. Esto servirá de memorial, Yeuma memorial. El memorial ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Memorial. Quiere decir, haciendo esto es un memorial. Te hace recordar y te hace vivir tu responsabilidad en favor de los israelitas para el rescate de sus vidas. Es decir, tu contribución te hace recordar y te hace vivir tu responsabilidad en favor de tu pueblo, en favor de tu gente, porque este es el lugar donde nosotros encontramos vida y yo me comprometo para que mi pueblo viva y sea un pueblo que valga la pena. Bueno, esto significa. Volvemos enseguida con más. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos explicando el capítulo 30. Estamos en los versículos 17 al 21 y hablamos de la fuente, ¿verdad? Y aquí cuando decíamos que cuando te dice para que ellos no mueran, para que no muera, dos veces te repite, ¿verdad? Para que no mueran, es solamente para insistir, ¿verdad? Una forma de gravedad de lo que significa el no cumplir, ¿verdad? Con el rito, así como Dios te está pidiendo, es decir, la pureza interior. Este es un signo, ¿verdad? De lavarse las manos con el agua, no llevar la impureza externa, la pureza de la vida ante el Señor, sino que hay que llevar
la verdadera pureza. Bueno, después entonces vamos a encontrar, seguimos desde el 22 hasta el 33. Nos va a hablar del óleo, de la unción. El Señor habló a Moisés y le dijo, otra vez aquí, el Señor habló a Moisés, como si no supiésemos. Quiere decir que este es otro texto también independiente. Entonces que aquí lo estamos poniendo dentro del gran texto, ¿verdad?, de Dios que le está hablando a Moisés. Y le está dando la fuerza, ¿verdad?, de cada uno de estos gestos, o cada uno de estos utensilios, o cada uno de estos mobiliarios, que no es una invención, ¿verdad?, que yo lo estoy poniendo aquí porque a mí se me antoja o porque a mí se me ocurre, sino que es para decirte, mira, que Dios habló a Moisés y le dijo. ¿Y qué le va a decir? Y ahora le va a hablar sobre el óleo de la unción. Consigue, le dice, especies aromáticas de la mayor calidad, 500 ciclos de mirra pura, la mitad, o sea, 250 ciclos de cinamono, 250 ciclos de caña aromática, 500 ciclos de casia, todo esto en ciclos del santuario, y 7 litros de aceite de oliva. Y prepara con ellos una mezcla aromática, como lo sabe hacer el fabricante de perfumes. Este será el óleo para la unción sagrada. Entonces le está diciendo todo cómo va a ser, ¿viste? Y Dios le dice, esta será la forma como vas a preparar el aceite, el óleo. Con él deberás ungir la carpa del encuentro, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la lámpara con sus accesorios, el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos con todos sus accesorios y la fuente con su base. Entonces, a ver, ya recobé, imagina la mobiliario cuera. En el 28 teníamos 3 nomás, aquí ya sumó bastante más estos mobiliarios. Por eso decíamos nosotros, ¿de dónde viene? ¿Por qué va sumando? Y posiblemente, según los estudiosos, nos dicen que en el primer templo seguramente que habían menos mobiliarios. Después ellos también, con esa influencia que se tiene con las otras religiones, con las otras culturas y con la necesidad, ¿verdad?, de expresar los ritos que van apareciendo, ¿verdad?, entonces comienzan a existir estos otros mobiliarios. Y así entonces, viste cómo uno expresa dentro de su cultura este encuentro personal con el Señor. Es ese hablar dentro de nuestra historia de la salvación. Por eso que nosotros insistíamos mucho y yo sigo insistiendo, y esto tenemos que tenerlo bien claro, que la religión, el religarse con Dios, no es un salir fuera de tu realidad. Al contrario, es entrar en tu realidad. Es dejarse iluminar por Dios a tu propia realidad. Es darle sentido a todo lo que estamos haciendo. O mejor dicho, más aún si uno quiere ser más profundo existencialmente, es preguntarse ante Dios cuál es el sentido de mi vida. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y por lo tanto, ¿cómo tengo que vivir? Baila yapona, baila xerecoe vilara hipotañan de yara, baila yapona, baila xeikoana peseroga pupe, xerembireconde, baila xamenda comita cuñare, baila xe areco, baila mese coa, xera ucuera, xera yicuera, xemembucuera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, viste que es una cuestión mucho más existencial entonces. Y esto es lo lindo, ¿verdad? No es tanto una cosa que yo le tengo que dar a Dios, más o menos. No, es al contrario. ¿Qué es lo que yo descubro que Dios me está pidiendo y me está hablando y me está diciendo? Entonces, esa es una cuestión existencial. Es una cuestión de una pregunta existencial donde yo me pregunto y yo quiero saber, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué he nacido yo? ¿Por qué? ¿Cuál es mi función? Al final de cuentas, entonces, el templo es para eso. El templo es el lugar de un encuentro conmigo mismo a través de una iluminación y a través de la palabra de Dios que te habla desde sus mandamientos y a través de ese vínculo que tiene que existir con Él y con tus hermanos. Todo aquello que los toque quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos y lo consagrarán para que ejerzan mi sacerdocio. Luego hablarás a los israelitas en estos términos. Ustedes emplearán este óleo para la unción sagrada a lo largo de toda la generación. Él no será derramado sobre el cuerpo de ningún hombre y no se hará ningún otro que tenga la misma composición. Es una cosa santa y como tal deberán considerarlo. El que prepare una mezcla semejante o derrame el óleo sobre un extraño será excluido de su pueblo. O sea, la exigencia también.
Y estas pues son las famosas sectas, las famosas escisiones que existen en las comunidades. Ella que va a preparar lo suyo, El que prepare una mezcla semejante o derrame óleo sobre un extraño será excluido del pueblo de Dios. Imagínense entonces, son tajantes verdaderamente en este sentido. Esto es casi como el anatema, ¿verdad?, que vamos a encontrar después más adelante, ¿verdad? La exclusión, esto no se permite. Y esto es también por darle ese sentido, ¿verdad?, de lo sagrado por una parte, pero también por el sentido de la responsabilidad, que no cualquiera, o como uno quiera, porque se me ocurre o se me antoje, shaya pota la shaya posea. Eso es lo que en el fondo te quiere decir, ¿verdad? O sea, no es que cualquiera se tiene que autodominar y yo desde ahora soy, no sé, el guía de esta iglesia, yo soy ahora el pastor de esta iglesia, yo soy el... ¿Quién te llamó a hacer esas cosas, verdad? O sea, porque estás creando ¿qué cosa? Y estás creando escisión, división, y por eso pues, es secta, ¿verdad? Por eso es. El que prepare una mezcla semejante o derrame el óleo sobre un extraño será excluido de mi pueblo. Bueno, estas cosas hay que, con pinza hay que tomarlos, ¿verdad? Y hay que ir reflexionando también con mucha calma y con mucha tranquilidad, ¿verdad? Por cuarta vez se utiliza la fórmula introductora habló Yahvé a Moisés. Eso es lo que estábamos diciendo, es decir, que esta es otra perícopa, ¿verdad?, que se mete, que el autor sagrado, dentro de su combinación, aquí lo homogendados hoy. Y en esta oportunidad es para presentar las recetas, vamos a decir así, para la preparación y confección del óleo de la unción. Así se tiene que preparar el óleo de la unción y también el incienso para el altar. Estos dos elementos, el incienso y el óleo. Ahora, en el capítulo 37, después más adelante, vamos a encontrar también la mención de la confección de este producto y también el siguiente producto, ¿verdad? La base líquida de este producto es el aceite de oliva. Aceite de oliva en Israel, ahí está, aceite de oliva por todas partes. Aceite de oliva. Impresionante, ¿verdad? Es interesante. Al que se le agregan 4 especies aromáticas. 4 especies aromáticas se le agrega a este aceite. Este óleo será utilizado para ungir los distintos objetos sagrados. Ustedes saben que el aceite, luego nosotros sabemos también, ¿verdad?, que de por sí tiene una función curativa. Y le ponen ese olor, y bueno, para que tenga un olor lindo, ya es bebé, ¿verdad? Porque si no, pues también ese aceite pues, tiene un olor así bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, en la lista se incluyen el altar del incienso que hay que ungir y la fuente de bronce también, ¿verdad?, que hay que ungir. Y también hay que ungir con este aceite, dice, a los sacerdotes. Este aceite, así conformado, se advierte sobre las posibles adulteraciones. Ya es famoso ya adulterar las cosas. Entonces, atención. Aquí el aceite tiene que tener, ahí tiene que decir que es verdaderamente auténtico, el aceite auténtico, que no sea adulterado. Será de uso exclusivo para los ritos y se prohíbe explícitamente utilizarlo con otros fines o derramarlo sobre personas que no sean sacerdotes. Ahí está. Porque esto puede significar la unción. Vos le podés ungir a alguien y decir, vos desde ahora sos obispo, sos sacerdote. No. Hay entonces alguien, ¿verdad?, encargado para eso. Esta es la organización de una comunidad. A eso no estamos. No es que cada uno puede autoproclamarse, ¿verdad? Autoproclamarse. Quien así lo haga será excluido del pueblo. Viste que son exigentes, ¿verdad? Son exigentes y no. Dice que así lo hace. Entonces te dice bien, el que lo haga así será expulsado del pueblo, excluido totalmente. Lo que supone una pena más preventiva, ¿verdad?, que efectiva. Entonces te está diciendo, es preventiva, atención. Ni que bella popea, porque si no ustedes lo que están haciendo es autoexpulsión, se están autoexpulsando del pueblo. Bueno, con una fórmula introductoria ahora, dijo Yahvé a Moisés. Vamos a volver entonces a continuar, ¿verdad?, lo que nos está diciendo aquí justamente en el incienso sagrado.
que va a decir justamente, el Señor dijo a Moisés, aparece Ñande. Esto ya nos está diciendo, nos está indicando que es un texto independiente. Toma las siguientes sustancias aromáticas en cantidades iguales, resina, ámbar, gálbano, perfumado, incienso puro, y mezcla todo eso, como lo hace un fabricante de perfumes, para hacer un perfume salado, puro y santo. Reduce a polvo una parte de él y colócala delante del arca del testimonio en la carpa del encuentro, o sea, en el lugar donde yo me encontraré contigo. Eso será para ustedes una cosa santísima, y no hará ningún otro que tenga la misma composición. Deberás considerarlo algo consagrado al Señor. Cualquiera que prepare otro semejante para aspirar su fragancia será excluido de mi pueblo. De nuevo termina así. ¿Se dan cuenta qué exigente que es? Bueno, pero vamos a volver a explicar enseguida con más. Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos hablando aquí en este momento, comenzando el capítulo 31, los obreros para la construcción del templo. Nos dice así: el Señor habló a Moisés y le dijo: yo designé a Basalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llené del Espíritu de Dios para conferirse habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos y realizarlos en oro, plata y bronce, como para labrar piedras de engaste, tallar la madera o hacer cualquier otro trabajo. Junto con él puse a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y doté de una habilidad especial a todos los artesanos, a fin de que puedan ejecutar lo que les he ordenado, a saber, la carpa del encuentro, el arca del testimonio, la tapa que la cubre y todo el mobiliario del santuario, la mesa con sus utensilios, la lámpara de oro puro con todos sus accesorios y el altar de los perfumes, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las vestiduras litúrgicas y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán los hijos para las funciones sacerdotales, el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. En la ejecución de todas estas cosas, ellos obrarán conforme a todo lo que yo te he ordenado. Es interesante. Primero,
Dios mismo que está dictando, a él lo hipotás, a él lo diseñás, y ve cómo va a ser todo. Dios estaba diciendo. Y ahora de repente nos habla de los obreros para la construcción del santuario. Y le dice a quién él le inspira para que ellos hagan. Es interesante. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Será que nosotros estamos encontrando posiblemente otra tradición, ¿verdad? Otra tradición que escribía de otra manera, que estaba un poquitito más, ya diseñante con nuestra terminología actual, ¿verdad? Inculturada, hoy Keipirepe estaba más dentro de una realidad concreta, ¿verdad? Y miraba más de un aspecto histórico, real, de cómo verdaderamente se hace una construcción. O sea, ¿quién escribe la Biblia? O mejor dicho, ¿quién construye el templo, verdad? Sí, nosotros decimos Dios que le fue pidiendo, Dios que le dijo a Moisés, Dios que esto, que aquello. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento, hasta yo decía que Dios aparecía incluso como un diseñador, como un arquitecto, como un diseñador, y le va diciendo de esta manera, tal ángulo, tantos metros, Ahora, sin embargo, en esta partecita, en el 31, comienza a hablarnos, y aquí este es el último capítulo, ¿verdad? Porque después vendrán ya otros elementos que vamos a encontrar desde el capítulo 32, que sigue un poco nuestra historia totalmente ya diferente de lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Ahora nos habla entonces de los obreros para esta construcción. Aquí siempre se procura, ¿verdad? El autor sagrado quiere salvar algunos elementos. Primero, Dios es el que diseña, el que dice cómo quiere su templo. Se lo comunica a Moisés. Moisés pues es el capo, ¿verdad? De Moisés viene todo, viene la orden. Moisés entonces es el que le dice aquí a estos dos que le buscan, Bezaleel y a Joliab, y les dice cómo quiere Dios que sea el templo. Ustedes son los entendidos, yo ahora les paso, esto es lo que Dios quiere, por favor. Ustedes que son los entendidos y ustedes van a buscar, ¿verdad? Van a traer, ustedes tienen su empresa, ahí está, ustedes tienen su empresa, me traen el presupuesto, por decirlo así, ¿verdad? Y me preparan aquí porque tenemos que hacer. O sea, es bien realista. Y así, estos van a dirigir a un grupo de trabajadores que harán estas tareas bien concretas, la construcción del templo. De estos dos jefes de los artesanos no tenemos más información que la que ellos pertenecen, ¿verdad?, a la tribu de Judá. Pero este elemento también es muy importante, pertenecen a la tribu de Judá. Nosotros hace rato estábamos pensando porque había como una mezcla, de repente te habla de la tienda del encuentro, carpa, pieles de oveja, de cabra, etc. Y después de repente te habla de 50 metros de cortinado. Entonces uno queda así, ¿verdad? En realidad todo lo que Dios, como estábamos diciendo anteriormente, le está dictando, y aquí el autor sagrado va mezclando estos materiales que tiene en su mano, que se refiere a la tienda del encuentro y se refiere al templo de Salomón, entonces se va mezclando, ¿verdad? Se va mezclando. Y ahora estos constructores, evidentemente, se refiere a la construcción del templo. Es casi como una síntesis, es interesante, ¿verdad? Porque ellos están preparados para hacer. Junto con él puse a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, ¿viste? De la tribu de Dan. Y doté de una habilidad especial a todos los artesanos, a fin de que puedan ejecutar lo que les he ordenado. Eso es lo que les he ordenado. ¿Viste? Bien realista esto. Y comienza la carpa del encuentro, la carpa del encuentro, uno de los primeros, ¿verdad? Capítulo 28, el arca del testimonio también, la tapa, también ya hablamos de la tapa que la cubre y todo el mobiliario del santuario, la mesa con sus utensilios, ¿viste? La mesa, la lámpara de oro puro con todos sus accesorios, el altar de los perfumes, recién hablamos de eso, el altar de los holocaustos, también hemos hablado, todos sus utensilios, y la fuente con su base, también hablamos. La vestidura, eso hablamos también de los sacerdotes, la vestidura sagrada para los sacerdotes, Aarón, y las que usarán también sus hijos para las funciones sacerdotales, también se habló. Después, al final, se habló del óleo de la unción, del incienso aromático para el santuario. Todito, entonces, ¿viste? Hace como un resumen. Y te está diciendo, bueno, estos son los responsables. Con ala yapota entonces, por favor, que yo necesito de estos, y mira cómo te describe, que son prácticamente, dice, conferirle la habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos. Entonces es Dios, ¿verdad? Y claro, es Dios el que te puede dar también los talentos, ¿verdad? O sea, es una forma de decir que aquí el que dirige toda nuestra historia, toda la integralidad de la persona, de la comunidad,
Todo, ¿quién es? Es Dios. Estamos en manos de Dios, en síntesis. Eso es lo que el autor sagrado está queriendo decir. Y todo lo que yo te pido ahora que me construyas también responde a lo que yo quiero, pero no porque yo soy egoísta, dice Dios, porque yo quiero así, no, sino que porque después al mismo tiempo dejo en tus manos para que vos lo hagas, ¿verdad? Porque vos tenés todas esas habilidades, pero siempre el templo era, ya sabemos, y con todos estos utensilios que tienen, ¿a favor de quién? Y a favor del pueblo, y a favor de nosotros. Esta es entonces una teología muy interesante y muy profunda, ¿verdad? Para que podamos entender cada uno de nosotros. Después va a comenzar a hablarnos del Shabbat, del sábado. Esto lo vamos a tener, ¿verdad? Desde el 12 al 18. El Señor dijo a Moisés, de nuevo, como una pequeña introducción, ¿verdad? Cada momento está insistiendo que es el Señor el que le dice a Moisés, el que le va punto por punto, le va guiando. Es la fuerza, ¿verdad? Puede ser un repetitivo porque tenemos que estar seguros que no es una cosa inventada por nadie, sino que es algo que Moisés escuchó, que Dios le habló, que lo tiene bien anotado, es lo que Dios quiere. Entonces nadie le puede cuestionar, porque es Dios el que le pidió a Moisés. Es Moisés el que habló cara a cara con Dios. Entonces, ¿qué yo le puedo cuestionar? Y venir a decir, no, este me gusta, este no me gusta, vamos a cambiar y vamos a hacer así. No, Dios lo dijo así, Dios lo quiere así. Y que tiene que responder entonces a la necesidad del pueblo, ¿verdad? Una forma de afianzar, fortalecer todo lo que tenemos aquí, que no es cualquier cosa. Habla, le dice a los israelitas en los siguientes términos: no dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un signo entre yo y ustedes. Qué lindo, un signo entre yo y ustedes. A través de las generaciones, para que ustedes sepan que yo, el Señor, soy el que los santifico. Observarán el sábado, porque es sagrado para ustedes. El que lo profane, o sea, el que no se vaya al sábado, será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún trabajo ese día será excluido de su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º será un día de descanso solemne, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Él será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el 7º día descansó y retomó aliento. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Qué lindo. Y ahí terminamos entonces, después de haber transcurrido todo, y Moisés se subió allá arriba, le escuchó a Dios, pero es maravilloso. Y miren con qué termina. Termina justamente con esto que iniciamos también. Lo primero que le pedía era la construcción, ¿verdad?, del templo. Lo primero que le pedía era la construcción de este lugar sagrado donde tiene que reunirse toda la comunidad. Y aquí está la importancia de la reunión de todo el pueblo. ¿Y qué te está diciendo aquí ahora? Te está diciendo del día en que uno se tiene que reunir. Y aquí entonces aparece el templo. ¿Y cuándo vamos a reunirnos entonces? Y te pone el día. El templo es para reunirnos. Ahora, ¿y cuándo vamos a reunirnos? Puede ser la pregunta. Porque te lo que te hago te gana. Entonces ahora ya tenemos que comenzar a calendarizar. Ya es agarrar tu agenda, mi hijo, y comenzar a anotar. ¿Qué día, Dios mío, vamos a encontrarnos en el templo? ¿Qué día vamos a encontrarnos en tu casa? ¿Qué día vamos a ir a escucharte? ¿Qué día vamos a dejarnos iluminar la lámpara? ¿Qué día vamos a entrar en ese vínculo, el pan, contigo y con nuestros hermanos? ¿Qué día, Señor? Por favor, eremínore. Entonces Dios ahora le responde y le dice, bueno, será el día Shabbat, será el día sábado. Shabbat también quiere decir descanso, justamente la palabra en hebreo, Shabbat, el Shabbat. Y aquí te pone, pero de una forma también bastante exigente. Bueno, volveremos enseguida con más ñande yarañe. La Fundación Ñandeyara Ñeñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más.
Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Seguimos con Ñande Yarañe y estamos ahora ya en este capítulo 31, concluido de esta manera, como nos decía, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, les dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y ahora entramos en el capítulo 32. Aquí de nuevo entramos casi como si fuese en un paréntesis, o mejor dicho, volvemos a retomar, o sea, al contrario, se cierra el paréntesis, digamos. Todo lo que nosotros ahí, por eso, terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, entonces ahora vamos a volver a tierra, vamos a volver un poco a mirar qué está haciendo la gente en el campamento, qué está haciendo la gente mientras Moisés está allá. 40 días Moisés se va allá y está recibiendo todas estas instrucciones de parte de Dios. Leemos el capítulo 32, vamos a hacer del 1 al 6. Dice así: Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar del monte, eran ya 40 días, ¿verdad? Se congregó alrededor de Aarón y le dijo: fabrícanos un Dios que vaya frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Ese hombre. Aarón le respondió: quiten a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas las argollas de oro que llevan prendidas a sus orejas y tráiganlas aquí. Todos se quitaron sus aros y se los entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Al ver esto, Aarón erigió un altar delante de la estatua y anunció en voz alta: mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. ¡Ay, mi Dios y Señor! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús mío y Dios mío, ya está con allá. Imagínense lo que está pasando en este momento. Cambia totalmente el escenario. Este pueblo que está ahí abajo, están todos. Y entre ellos está Aarón, que es el hermano de Moisés, el que le acompañó en todo tiempo y que sabe la acción de Dios. Y mira, el pueblo, dice, vio que Moisés demoraba en bajar. Demoraba en bajar. Esto ya nos tiene que hacer pensar un poco, ¿verdad? Cuando no está el líder al frente de la comunidad, no baja a tierra, se queda allá arriba, no pisa tierra, entonces, y se nos aleja cuando no hay líder dentro de una comunidad, o cuando no aparece verdaderamente ese líder que maneja,
que guía, que orienta a su pueblo. Entonces ellos se congregan, ¿viste? Buscan, el pueblo busca. Eso es la realidad, hasta ahora es así. El pueblo busca siempre, si no hay un líder, ¿verdad? Entonces el pueblo enseguida busca a alguien que se le ponga delante. Esa es la masa, entonces atención. Y por eso es que muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Como tal, se le quiere cerrar ciertas puertas para que no tenga mucho liderazgo en ciertas cosas. Y entonces dicen, no, evitando tu baobe, evitado pepe, ya popea, y al mismo tiempo buscamos que existan otros liderazgos, que existan otras vetas dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de nuestro mundo. ¿Para qué? Y para distraer justamente. Entonces a Moisés le estamos teniendo allá como lejano, como a un Moisés que no está bajando, como a un Moisés que no está en nuestra realidad. Entonces buscamos y nos vamos. Aquí ellos se van junto a Aarón, ¿viste? El hermano. Pero aquí parece que notamos que Aarón no está todavía del todo preparado. No está verde. ¿Y qué le dice? Fabrícanos un Dios que vaya frente a nosotros. Y esto también, mira, yo le voy a decir no solamente dentro del estudio bíblico, sino también si uno va a estudiar dentro de la fenomenología religiosa se llama. En la fenomenología religiosa nosotros encontramos que el hombre de por sí siempre, al ser un ser trascendente, siempre busca un motivo, ¿verdad?, para su propia existencia. Y ese motivo de nuestra propia existencia lo buscamos y lo vamos nosotros buscando, hasta que encontramos algo. En este caso, como no hay un líder, como alguien que le oriente, ese que le lleve justamente hacia Dios, entonces, ¿qué es lo que está buscando el pueblo? Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, Cuando nos dejamos llevar por la gente, cuando nos dejamos llevar por otros intereses, ciertamente nosotros estamos diciendo lo mismo que dice aquí el pueblo. Fabrícanos y nos fabricamos, ¿verdad? Alguien que vaya delante de nosotros. Entonces cerramos un oído, cerramos a esa campana, cerramos entonces a ese cascabel, decíamos hace rato, a esa campanita que lleva en el manto y que lleva la voz de Dios. Porque dice, no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ¿viste? No sabemos. Esto también nos llama la atención, ¿verdad? Porque quiere decir que el pueblo es inmaduro todavía, ¿verdad? Entonces el pueblo que está totalmente confiando y esperando en Moisés, pero es un Moisés en este momento ausente, porque Moisés está en ese encuentro con Dios, está recibiendo las tablas de la ley, está recibiendo entonces las órdenes de Dios. Y miren en qué nos encontramos. Fabrícanos un Dios, con minúscula ciertamente aquí se pone, que vaya delante de nosotros. Y entonces Aarón le responde, quiten a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas las argollas de oro que llevan prendidas a sus orejas y tráiganmela aquí. Pero aquí se dan cuenta que Aarón cae directamente en las redes de este pedido del pueblo, pero así, olímpicamente, como el pescado, como el pez cae por la boca, cae aquí directamente. Ante el primer pedido, entonces ya una respuesta, pero así directamente de parte de Aarón. Y conste que Aarón, imagínense Aarón, el hermano de Moisés, el que después es el que está al frente, ¿verdad?, del sacerdocio. Con él comienza toda la línea sacerdotal. Bueno, esto también, ¿verdad?, nos lleva para reflexionar mucho, ¿verdad? Porque si Aarón es el que está al frente de los sacerdotes, después el sumo sacerdote, y si él mismo cae, esto demuestra también la debilidad humana, ¿verdad? La debilidad del sacerdocio, la debilidad cuando uno no está atento, ¿verdad? Y entonces aquí cae. Aarón enseguida le responde, Yayapoa tú la bebé y botá. Quiten ahí a todas sus mujeres, ¿verdad?, a todos sus hijos, todas esas prendas de oro que tengan sus orejas y tráiganlo aquí. Y ellos obedecen, ¿viste? Enseguida el pueblo ya está teniendo eso que estaba deseando. ¿Qué querían? Porque ellos mismos decían, necesitamos alguien que esté al frente de nosotros. Volvemos enseguida con más.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en el capítulo 32 del libro del Éxodo, uno de los libros más interesantes, entre los tantos ciertamente, pero muy interesante, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y ahora estamos en el capítulo 32, uno de los pasajes también centrales de este libro, que después de haber hecho todo un camino en que Dios se encuentra con su pueblo, un Dios que ahora le está dando sus mandamientos, que hace un pacto cercano y le dice, bueno, yo quiero estar cada vez más cercano a vos, le dice así, ¿verdad? Y sin embargo, en este capítulo 32, como parte de todo un mensaje, encontramos a un pueblo que no es que escucha tanto y que no es que vive con tanta fidelidad a ese amor, a esa donación total, ¿verdad?, de Dios que lo ha liberado desde la esclavitud. Nosotros decíamos que aquí el hecho del becerro de oro, que no interesa tanto, decíamos, ¿verdad?, si lo llaman del mismo modo o no a este Dios. Porque Aarón mismo es el que les llama y le dice, bueno, mañana habrá una fiesta en honor de Yahvé, les dice. Mañana habrá una fiesta en honor de Yahvé. Tal vez por el sentido politeísta, por una parte, en el cual, ¿verdad?, uno no hace tanta diferencia, puede tener la imagen de un becerro, pero estar celebrando al Dios Yahvé, sin ningún problema. Pero aquí entonces el problema principal, como decíamos, ya no interesa el nombre entonces. Yo puedo seguir llamándole Yahvé, sino ahora lo que interesa es quién es ese Dios que lo sacó de Egipto. ¿Cuál es entonces su proyecto para el futuro de Israel? A eso nos estamos abocando ahora. Hay entonces un contraste entre el oro que debía utilizarse para la confección de la morada y sus muebles, a fin para el cual ha sido utilizado, el oro, ¿verdad?, que tenía que ser utilizado. Lo que estaba destinado a la santidad máxima, porque todo el oro, ¿verdad?, que ellos habían utilizado para la morada de Dios, ahora entonces se transformó en vergüenza y humillación. Por eso decíamos, con el oro, estábamos diciendo, cuando se utilizaba para la morada de Dios, era lo máximo. Es decir, aquí lo que Dios quiere es verdaderamente lo mejor.
o lo que Dios está representando es lo mejor. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, todo hecho de oro, oro macizo. Es entonces la gloria, es lo que Dios está representando. Y para eso toda la morada, todo el templo tiene que estar hecho de oro, decíamos anteriormente, cuando Dios mismo le pide a Moisés la construcción del templo. Pero ahora, para la fabricación del becerro de oro, del ídolo, ¿qué es lo que piden? Y justamente lo que piden también es el oro. Y por eso decíamos, cambia la identidad. Ese oro que se dedicaba y que se utilizaba para la construcción de la morada, para la construcción del templo, ahora estamos cambiando de finalidad. Entonces, de lo que era ese llamado de Dios para que uno viva en autenticidad, lo que significa la revelación de Dios en la morada, ahora se está cambiando por la humillación y la vergüenza. El texto detalla que la imagen se hace con el oro de los aritos, ¿verdad?, de los anillos, de las argollas, en fin, de todo lo que tiene, y que fue encima tallado por Aarón. Aarón es el que va a hacer. Aarón, que es el sumo sacerdote. La ironía es que reemplazan al Dios que envió plagas, abrió el mar y le envía el maná cotidiano por una estatua hecha con el oro que cuelga de sus orejas y que adquiere su forma por obra de las manos de un artista inhábil. Incluso, ¿quién es el que está haciendo aquí? Es Aarón. Aarón, imagínense entonces. Aquí nosotros estamos entendiendo un reemplazar. Hay una ironía tremenda. En cuanto nosotros decíamos que el templo es el lugar, ¿verdad?, donde Dios se manifiesta, se revela, es el lugar más importante, ahora al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta que ese mismo sumo sacerdote que está al frente, cosa irónica, es el que ahora se va a poner al frente también, pero de este ídolo, de esta imagen también hecha de oro, de esto que va a sustituye la identidad misma de Dios. Los metales son los mismos, el nombre de Dios es prácticamente el mismo, pero sin embargo la identidad o el significado que hay por detrás de esto es totalmente diferente. Y esto es entonces después lo que al final se insiste, porque este oro es trabajado, dice, por manos de un artista inhábil, es decir, se está refiriendo directamente, ¿verdad?, a Aarón. Los arcillos que han sido amuletos y no simplemente adornos, son de estos materiales que ahora entonces está utilizando este artista humano simplemente. También en el libro de los jueces también aparece algo parecido, ¿verdad? En el capítulo 8, 24-27, se narra que los israelitas, tras vencer en la batalla, tomaron zarcillos como botín de guerra, porque eran madianitas. No sabemos si había una prohibición en Israel de utilizar estos aritos, ¿verdad? Pero de haberla habido, nuestro texto estaría también revelando la idolatría que aún permanecía entre el pueblo, ¿verdad? Aquí entonces es decir que son cosas, ¿verdad?, muy humanas, sin embargo que ahora quieren sustituir nada más y nada menos que la identidad del Dios Yahvé que los liberó de Egipto, del Dios que les proyecta, ¿verdad?, y les está dando esa promesa de que ustedes, siendo mi pueblo, tienen que ser justamente capaces de sacar nada más y nada menos que el pecado, la culpa de Adán y de Eva a la cuenta. Tienen una responsabilidad muy grande. Hamami, mamo va ve imagina, va de tu yucuabe va ve que lleva. Y entonces, esto es lo que seguimos reflexionando y seguimos entendiendo. La idolatría que nos aleja verdaderamente de la identidad de Dios. La idolatría en este sentido que primero pasa aquí, le podemos dar el mismo nombre a Dios, pero sin embargo nosotros estamos yendo detrás de nuestros propios dioses inventados por nosotros mismos. Hasta aquí el resumen por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar con Ñande Yarañe mañana en Ñande Yarañe Dominical. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por